verso 17. Y llevando su cruz, salió al lugar que se llama lugar de la calavera, el cual en hebreo se llama Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato una inscripción que puso sobre la cruz, y el escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Amén. Puede tomar asiento. Vimos el domingo pasado la corona de espinas, ¿sí? Jesucristo fue coronado por la maldición de Dios. Ese es el símbolo de la corona de espinas. Luego de ser azotado, escarnecido por los soldados de Pilato, estos soldados romanos se han burlado de Jesús. Ahora lo obligan a Jesús a llevar su propia cruz, en la cual sería colgado. La muerte por crucifixión estaba reservada o era guardada o utilizada para los peores criminales, ¿sí? Para esclavos rebeldes o para los peores criminales, para los peores crímenes que se cometían, para ellos era usada la crucifixión, ¿sí? Era considerada una de las torturas más crueles que se podría hacer sobre un hombre. Alguien ha dicho que aquel que moría crucificado moría 1000 muertes, ¿sí? 1000 muertes. En esta mañana nosotros vamos a ver a este hombre puesto en la cruz del medio. Si dice la palabra de Dios que Jesús fue crucificado y tenía un hombre a la derecha y uno a la izquierda, ¿sí? Jesús fue crucificado al medio en una cruz. Lo primero que vamos a ver en esta mañana, ¿sí? En nuestros 3 puntos que vamos a desarrollar, es el símbolo de la cruz, ¿sí? Versículo 17 y 18. Hay algunas cosas que nos llaman la atención. Lo que también nos va a llamar la atención es que si uno compara con los otros evangelios, Juan no entra en tantos detalles, ¿sí? Pero el complemento está en que Lucas, Mateos y Marcos también relatan estas escenas y completan la idea de lo que sucedió camino al Gólgota, y justamente ahí en el Gólgota o en el Calvario, lo que sucedió estando Jesús crucificado. ¿Sí? Vamos a ver el símbolo de la cruz en el versículo 17 y 18. Dice: llevando su cruz, salió al lugar que se llama el lugar de la calavera. El lugar en nombre en hebreo es Gólgota. Ahora, ¿cuál es el símbolo de la cruz? El texto dice que Jesús llevó su cruz, ¿sí? Después de haber sido torturado Jesús, le sacan sus ropas con la cual se habían burlado y lo visten con su propia ropa. Ahora, dice el texto que Jesús cargó su cruz, pero nosotros sabemos por los otros evangelios que no sé cuánto tiempo habrá llevado de la cruz Jesús, porque para esta hora ya no haber tenido casi fuerzas. Él está de la noche anterior, del día anterior completo, y ha pasado toda la noche siendo interrogado, golpeado, y para esta hora ya Jesús, después de haber sido torturado, posiblemente ya no tenía fuerzas para llevar esta cruz, que era pesada. Entonces, no sabemos cuánto marchó Jesús hacia el Calvario con la cruz en sus hombros, pero sí sabemos que obligaron a un hombre llamado Simón a que cargara la cruz por Jesús. Mateo 27:32 dice: y saliendo, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este obligaron a que llevara su cruz. Nosotros vimos en el relato de Juan que él
nombra la corona de espinas que los soldados tejen y le ponen sobre la cabeza a Jesús. Golpean esa corona, ¿sí? Para agravar el dolor sobre Jesús. Ahora dijimos que espinos y cardos es símbolo de la maldición de Dios allá en Edén, en Génesis 3, ¿sí? Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Bueno, acá tenemos algo que Él ha dicho, ¿sí? El detalle de que Jesús cargó su propia cruz para salir fuera de la ciudad y ser crucificado. Tenemos muchas cosas para decir, pero vamos a ver qué se dijo en la antigüedad y qué es lo que tiene cumplimiento en Jesucristo. Hay símbolos en todo el Antiguo Testamento que apuntan a Cristo y se cumplen en Cristo. El Cordero Pascual, ¿sí? El Cordero que era sacrificado en la Pascua es el símbolo de Jesucristo. Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesucristo que está siendo crucificado ahora en la fecha de la Pascua. Pero hay un relato en Génesis capítulo 22, creo que la mayoría lo recuerda, donde Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa, en sacrificio. ¿Sí? Entonces, Isaac es una figura de Cristo. ¿Sí? Es el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y Sara. Pero Isaac es una figura de Cristo. Dice Génesis 22:6, y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Sí? Dios está probando a Abraham, pero también está mostrando un simbolismo de lo que Dios haría años más tarde con su propio hijo. ¿Sí? ¿Recuerdan la cena? Abraham va, pone a Isaac sobre la leña, está por sacrificarlo, y Dios lo detiene y le dice, no, no lo hagas. ¿Sí? Y Dios provee un animal para el sacrificio. Es el símbolo de que todos los seres humanos merecemos la condenación en el infierno, y Dios dice, voy a ofrecer a mi hijo un sustituto para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, Isaac es una figura de Cristo. ¿Qué puso Abraham sobre Isaac? La leña. ¿Sí? Uno ve el texto y dice, bueno, Abraham cargó la leña del holocausto sobre Isaac. Isaac, una figura de Cristo, ahora tenemos a Cristo cargando la cruz, yendo a ser sacrificado. Entonces, Isaac es una figura de Cristo y todo lo que se ha escrito en la antigüedad tiene cumplimiento en Jesucristo. ¿Sí? La figura de Abraham, el padre, llevando en su mano el fuego y el cuchillo. ¿Sí? La ira de Dios y la justicia divina, que es un simbolismo, pero fueron juntos. Tanto el padre y el hijo fueron hasta el lugar donde sería el sacrificio. Pablo a los Corintios le dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Jesucristo ya había dicho que Él iba a ser aborrecido, torturado y entregado a la muerte. Jesús vino con esta misión. Él sabía lo que iba a pasar a Jesús, no lo sorprendieron. Pero Él, enseñando en el Evangelio de Lucas por ahí, podemos ver en el capítulo 9, verso 23, cuando Jesús caminaba y enseñaba, Jesús dijo esta frase, lo buscamos. Lucas 9, 23. Es el símbolo de la cruz lo que estamos mirando. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿En qué contexto Jesús está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? No es una figura judía esto, donde los judíos podían decir, bueno, hay que cargar la cruz. No,
Seguramente Jesús está viendo o están pasando por algún lugar donde había cruces o tal vez alguien estaba yendo a ser crucificado y Jesús usa esta figura y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, detrás de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Ahora, ¿en qué contexto lo dice él? Bueno, ellos acaban de decir, unos versículos antes, Pedro le dice, tú eres el Cristo de Dios. Y Jesús le dice, no le digan a nadie esto. Y se los encargó rigurosamente. Y el versículo 22 dice Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y sea muerto y resucita el tercer día. Jesús sabía, por eso él va a Jerusalén. En este contexto, sabiendo él que iba a ser torturado, iba a ser muerto, pero iba a resucitar al tercer día, él dice, bueno, si alguien me quiere seguir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Jesús estaba dando a entender que cualquiera que quisiera seguirlo, le iba a costar su vida. ¿Sí? Literalmente debía dejar su vida de lado para vivirla para Cristo. Ahora, ¿cuál es el símbolo de la cruz que normalmente conocemos hoy? ¿Sí? A nivel mundial. La gente se hace un tatuaje de una cruz o usa colgantes con una cruz, como para que el mundo diga, bueno, esa persona es un cristiano. Ese no es el símbolo de la cruz. Eso es lo que el mundo dice que es el símbolo de la cruz. O incluso mucha gente hace una señal de la cruz, ¿sí? Como diciendo soy reverente a Dios, pero eso no es el símbolo de la cruz. Eso no es llevar la cruz cada día y seguir a Cristo. El significado es mucho más profundo. La cruz es un símbolo de muerte. La cruz es un símbolo de muerte. Era lo que significaba. ¿Sí? Cargar la cruz para ser crucificado y morir. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tiene que estar dispuesto a morir cada día. No solamente a morir literalmente, sino a morir a sus deseos egoístas de vivir para sí mismo. La persona que quiere seguir a Jesús tiene que estar dispuesta a morir a sí misma, a su estilo de vida centrado en sí mismo, ¿sí? Los seres humanos, que nuestro pecado nos encanta vivir para nosotros mismos, no nos importan los demás. Y Cristo dice, no tenés que ser así. Si querés venir detrás de mí, tenés que negarte a vos mismo, a tu propio estilo de vida centrado en vos mismo. Y esto hacerlo cada día. Hay una cita que dice así, una cruz no es simplemente una circunstancia de vida difícil de soportar. Los que conocían las crucifixiones romanas sabían que tomar la cruz significaba renunciar a la ambición egoísta y a todo derecho de control al propio destino. Esa es la muerte a toda una forma de vida. Lo leo de vuelta. Los que conocían las crucifixiones romanas sabían que tomar la cruz significaba renunciar a la ambición egoísta y a todo derecho a controlar el propio destino. Es la muerte a toda una forma de vida. Quiere decir, si yo he decidido seguir a Cristo, yo quiero vivir para Cristo, debo dejar mi vida de lado, ¿sí? Literalmente, y vivirla para Él, ¿sí? No sin dejar de hacer las cosas básicas, pero siempre centrado en Cristo, ¿sí? He muerto a mi antigua manera de vivir y ahora la vivo para Cristo. Jesús cargó su propia cruz, ¿sí? Como Isaac cargó la leña para ser sacrificado, sino que en Isaac Dios manda un sustituto, pero es una figura de lo que Dios haría años más tarde y ahora lo estamos viendo. Jesús cargó su propia cruz. Este era el objetivo por el cual Jesús descendió del cielo a la tierra. Pablo dice en Filipenses 2:6 al 8, hablando de Jesucristo, dice, ¿quién?
Siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora la pregunta es, ¿estás cargando tu cruz cada día? ¿Estás cargando tu cruz cada día? Y no me refiero a si estás enfermo, si tienes problemas económicos o ese tipo de cosas. ¿Estás cargando tu cruz cada día como dice Cristo? ¿Sí o no? O sea, ¿estás dejando tu vida de lado para vivir como Él te pide que vivas? Si decís que sí, entonces te estás negando a tu propio estilo de vida cada día y estás viviendo para Cristo. Eso es cargar la cruz. Esto lo dijo Jesús. ¿Sí? Dejar tu propio estilo de vida egoísta centrado en vos mismo y vivirlo para Cristo. El símbolo de la cruz es más profundo que lo que el mundo enseña o cree hoy en día. Ese es el símbolo de la cruz. Significa muerte. Al final vamos a ver qué significa para nosotros los cristianos. Jesús cargó su propia cruz, ¿sí? Dando el ejemplo y ya había enseñado a aquel que quiera seguirme, yo no le ofrezco dinero, no le ofrezco buena salud, no le ofrezco una vida de rico al que me siga. Jesús dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Sí? Le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El que quiera seguirme debe estar dispuesto a vivir, para mí, a dejar su vida de lado, sus comodidades. ¿Sí? No es malo tener comodidades, pero tampoco que nuestras comodidades sean nuestros ídolos. ¿Sí? Ahora, cargar la cruz significa despojarnos de nosotros mismos cada día y vivir para la gloria de Dios, siguiendo y obedeciendo a Jesucristo. En el versículo 18 dice que lo crucificaron, fue crucificado y con él otros dos, uno a cada lado y a Jesús en medio. Jesús fue puesto, ¿sí? Obviamente adrede, al medio de dos criminales. Seguramente fue la orden de Pilato. Pilato posiblemente para burlarse de los judíos que le habían presionado a condenar a Jesucristo, y Pilato vio que Jesucristo era inocente, pero los judíos lo presionaron a que condene a Jesús. Entonces Pilato hace escribir un cartel y también hace crucificar a dos personas más y pone a Jesucristo al medio. Seguramente para que la gente vea y diga, bueno, este rey de los judíos que ustedes me han traído para que yo autorice la crucifixión, bueno, ahí está, colgado con dos criminales más y no tiene distinción alguna. Su rey, el rey de ustedes judíos, es común y corriente como cualquier otro hombre. Por eso está ahí. Entonces cualquiera que pasaba veía a tres hombres colgando de la cruz, agonizando y muriendo. Entonces, posiblemente esto haya sido una burla propuesta por o ordenada por Pilato para vengarse de estos judíos que habían presionado a Pilato a crucificar a Jesús. ¿Sí? Nadie lo obligó, pero él, sabiendo y habiendo visto que en Cristo no había crimen, autorizó y le mandó a crucificar sabiendo que Jesús era inocente. Entonces, Jesús es puesto ahí al medio de las otras dos cruces. Si Jesús está en medio y es una burla de Pilato como diciendo, ese es su rey, judíos. Así es su rey, un hombre común y corriente que va a morir como cualquiera de los otros hombres. ¿Sí? Nada de qué temer. Pero en realidad, todo esto estaba escrito y tenía que cumplirse. ¿Sí? Siempre vemos que era el plan soberano de Dios que esto suceda. Lucas 22:37 dice, Jesús, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Isaías 53:12, la parte final, dice, aquel que era sacrificado, ¿sí? Hablando del Mesías, de Jesús,
Dice que fue contado con los pecadores, fue contado con los inicuos. Este Jesús fue contado con los pecadores. Había pecadores a su alrededor y Cristo fue contado como uno más de los criminales que estaba colgando en la cruz. Vamos a nuestro segundo punto. ¿Cuál es la causa de la condena? Versículo 19. Y escribió también Pilato una inscripción que puso sobre la cruz, y el escrito era: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. ¿Por qué el cartel en la cruz de Jesús? ¿Qué significaba? ¿Por qué Pilato manda a escribir esto, a poner sobre la cruz de Jesús? Bueno, la causa de la condena. Algunos dicen que se acostumbraba, cuando alguien iba a ser crucificado, le colgaban un cartel que mientras llevaba la cruz rumbo al lugar donde iba a ser crucificado, en un letrero, en un cartel, llevaba por qué se lo había sentenciado a muerte. ¿Sí? Se había robado, se había asesinado, cuál era el crimen que había cometido. Entonces, mientras caminaba por las calles yendo a ser crucificado, el reo de muerte, el criminal, iba exhibiendo la causa por la cual iba así. Y después de ser crucificado, ese cartel se colgaba arriba para que todo aquel que pasara mirara a aquel que estaba crucificado agonizando, porque las crucifixiones de los hombres a veces en morir tardaban días, agonizando, 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 hasta que al fin, en algún momento, morían. Entonces, esto era como una muestra de decir, todo aquel que pasara por aquel lugar, camino a la ciudad de Jerusalén, y veía en el Calvario, en esta ciudad donde en este lugar donde se crucificaban a los hombres, a los criminales, uno iba caminando por ahí y miraba a alguien agonizando, ensangrentado, con un cartel que decía, vamos a poner un ejemplo, asesinó a un soldado romano. ¿Sí? Entonces el crimen de ese que está colgado ahí está en esa condición porque ha asesinado a un soldado romano. Estoy poniendo un ejemplo. Ahora, si cualquiera persona se le ocurría enojarse con un soldado romano y querer intentar matarlo, iba a recordar eso. De la manera en que terminó ese que estaba colgado en la cruz, puedo llegar a terminar yo si hago lo mismo. Entonces, servía como ejemplo para que los demás hombres no hagan lo mismo. Ahora, ¿por qué el cartel en la cruz de Jesús? Cualquiera que cruzaba y veía un crucificado diría, yo jamás se me ocurriría cometer un crimen de esto porque voy a terminar igual que este hombre que está agonizando. Pero, ¿cuál era el crimen que había cometido Jesús? Ninguno. Ningún crimen había cometido Jesús. Bueno, ¿por qué Jesús está colgando en una cruz entonces? Bueno, ¿qué decía su cartel? La causa estaba escrita sobre él. Jesús está colgando en una cruz porque es Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leímos hace un rato que Jesús dijo, falta que se cumpla todo lo que está escrito de mí. ¿Y qué más estaba escrito de Cristo? Lo que leíamos al inicio, Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas él, ¿sí? Siendo el rey de los judíos, Jesús Nazareno, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Hijo de Dios está colgando en una cruz, llevando el pecado de todos nosotros. ¿Cuál era la causa por la cual Jesucristo estaba colgando en una cruz? Bueno, la verdadera causa era que Él iba a salvar con esa muerte y resurrección a todos aquellos que el Padre le dio a Él como pueblo antes de la fundación del mundo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como decía nuestro hermano Lucas hoy. Todo ser humano después de Adán nacemos pecadores necesitados de un Salvador. Y Dios ha enviado a ese Salvador que se llama Jesucristo. Y en esta ocasión tenemos a Jesús colgando en una cruz y la acusación o la causa por la cual está siendo sacrificado o crucificado
es porque Él vino a hacer eso y a ocupar nuestro lugar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros tenemos un privilegio, amados hermanos. El Hijo de Dios descendió del cielo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue molido, desechado, despreciado, tratado como el peor de los criminales, crucificado. Todo por amor a vos y a mí que has creído y que esperás en Él. Todo esto Dios lo hizo porque nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición para no ser condenados en el infierno? Creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Jesús te amó de tal manera que dio su vida por vos en la cruz. ¿Sí? Esta es la causa por la cual Jesús está colgando en una cruz y tiene un cartel que dice Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Nuestro tercer y último punto, vamos a ver del verso 20 al 22, el alcance de la cruz. Había un cartel que decía Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Versículo 20, y muchos de los judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes, no escribas al Rey de los judíos, sino que él dijo, soy el Rey de los judíos. Y Pilato le responde, lo que he escrito. O sea, esto va a quedar así. Tenemos que situarnos en esa fecha. Jesús ha sido sacado de la ciudad de Jerusalén, de la santa ciudad del Dios vivo, lejos de Dios, para ser crucificado. Ahora, en estas fechas de las Pascuas venían personas de todas partes del mundo conocido. Personas de todas partes del mundo conocido venían para esta fecha a Jerusalén a celebrar la Pascua. Judíos de todas partes venían, ¿sí?, a este lugar en esta fecha del año. De todas partes, los peregrinos. Todo judío, todo creyente en Dios venía para la fecha de la Pascua a celebrar junto a sus hermanos judíos que Dios los había liberado de Egipto y que enviaría un libertador, el Cristo, el Mesías. Había mucha gente de todas partes. Ahora, todos pasan, si entran a Jerusalén o si salen, pasan por el camino donde se puede ver Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Jesús está colgado en una cruz y mucha gente iba y venía y veía a este hombre colgado fuera de la ciudad con ese cartel que decía Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. ¿Qué alcance tiene esto? Bueno, dice el texto que estaba escrito en 3 idiomas. El cartel estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué? Juan se encarga de detallarlo porque es importante. La cruz tiene un alcance universal, es lo que nos dice. La cruz tiene un alcance universal. El mensaje de la cruz es un mensaje universal. Todo el mundo conocido en ese entonces debía saber que Jesús el Nazareno era el Rey de los judíos. Se escribió en hebreo. Bueno, el hebreo era la lengua oficial de los judíos. Ellos hablaban hebreo, ¿sí? Cuanto más los religiosos. La religión judía hablaba el hebreo, ¿sí? Leía en hebreo. Entonces, todo judío que hablaba hebreo, que leía hebreo, iba a recibir este mensaje. Jesús, el Nazareno,
el rey de los judíos. El latín, la lengua latina, ¿sí? Era la lengua que hablaban los altos funcionarios romanos, ¿sí? La lengua oficial del gobierno era el latín. También se escribió en latín. Los altos funcionarios romanos que no tenían esta religión, al ver a Jesús colgado en la cruz, ellos veían Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y el griego, que también fue escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, era la lengua mundial del comercio y la cultura. Sería como el inglés hoy, ¿sí? Todas partes del mundo que entres, si sabes inglés, te vas a defender. Bueno, Pilato mandó a escribir en estas tres lenguas, en hebreo, en griego y en latín. La orden de Pilato fue escribir en estos tres idiomas, pero fue la orden soberana de Dios para que todos los hombres de todo lugar, de todo linaje, de donde vengan el hombre que sea, reciba este mensaje. Jesús es el rey que está muriendo por los pecadores. Es el mensaje, ¿sí?, que Dios le dio al mundo. Porque ese sacrificio, este hombre que está en las cruces, en medio de dos cruces, ¿sí?, el hombre de la cruz del medio, es el Hijo de Dios que vino a dar su vida para salvar a los pecadores. Entonces uno entiende por qué se escribió en hebreo, latín y griego. Bueno, los tres idiomas más conocidos. Y si bien fue una orden de Pilato, la manera soberana que Dios quiere, ¿sí?, por eso permitió que se escribiera así, es que todo el mundo vea y reciba este mensaje. Todo el mundo debía leer ese mensaje. El Hijo de Dios, Jesús el Nazareno, es el rey de los judíos. Es el rey de reyes. Ahora, el mensaje del Evangelio es para todos. Alguien dijo por ahí, un predicador conocido, que la cruz es el púlpito desde donde Dios predicó su amor al mundo. Todo aquel que mirare a Jesucristo será salvo. El alcance de ese mensaje del Evangelio es universal. Dios quiere que todos los hombres sepan que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No importa de la nacionalidad, el idioma que hables, no importa. El mensaje del Evangelio es para vos. Y Dios quiere que todos los hombres sepan que Jesús, su Hijo, descendió del cielo, vino a esta tierra y dio su vida para rescatar a los perdidos. Y el mensaje es, y todo aquel que crea en este sacrificio será salvo de la condenación en el infierno. Esto es así. Para concluir, tenemos algunas aplicaciones. El hombre o la mujer que está siguiendo a Cristo debe ser una persona crucificada, ¿sí? Si has creído en Cristo, tenés que considerarte una persona crucificada, una persona que lleva su cruz cada día. Mire lo que dice Pablo a los Gálatas en capítulo 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No soy mejor persona que nadie. Quiero vivir mi vida o el resto del tiempo que me queda en este mundo para Cristo, para decirle a las personas que no han creído en Cristo todavía, que se arrepientan y vengan a Cristo, porque en Cristo hay salvación. Para eso Él fue colgado en una cruz, para dar vida a los muertos. Era necesario que el Hijo de Dios sea crucificado, sea muerto y sea resucitado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, para los que hemos creído, para aquellos que hemos recibido esta salvación tan grande por gracia, gratuitamente, la cruz es un símbolo de vida, no es un símbolo de muerte. Aquel que cree en Cristo ya no le tiene miedo a la muerte. Para nosotros morir es ganancia, dice Pablo. Porque, como decía el famoso predicador John MacArthur, lo más que puede hacer la muerte a un cristiano, a un hijo de Dios,
es entregarlo a Jesucristo. Entonces, nosotros no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Jesucristo, que Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha salvado de la condenación en el infierno. Entonces, si morimos, vamos a estar para siempre con Cristo. La persona que no está en Cristo debe preocuparse porque si muere caerá en las llamas del infierno y nadie lo podrá sacar de ahí. Ese es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de la cruz. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero para nosotros los cristianos, la cruz es un símbolo de vida, porque allí Jesús se entregó por nuestros pecados. Él murió y resucitó para llevarnos a Dios. Por eso nos alegramos y nos gozamos y queremos vivir para Él. En segundo lugar, Jesús es el Rey no solamente de los judíos, sino el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como lo dice la Escritura. Pero Jesús, siendo Dios y Rey, Él te amó de tal manera que se hizo hombre y vino a vivir una vida como un hombre común y corriente, pero sin pecado, siendo Dios y Rey. Y dio su vida en la cruz para salvarte. Él dio su vida en la cruz para salvarte. Y te dice, cree en Jesucristo y serás salvo. No hay que perder de vista que Él es Dios y descendió desde la gloria a la tierra para salvarte. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje del Evangelio y la salvación en Jesucristo no está limitada a una nación, a una ciudad o una provincia o a una élite, ¿sí? A una élite especial. El mensaje del Evangelio y la salvación en Jesucristo es para todo aquel que cree. Es ofrecido a todos. No importa la cultura, no importa la lengua. El Evangelio es para todos los hombres. El que cree será salvo. El que escuche el Evangelio y lo rechace será condenado. Por eso insistimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pasó algo más en la cruz. Juan nos lo relata. Evangelio de Lucas, capítulo 23, y con esto termino. Lucas 23, versículo 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Había dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Lucas relata que uno de los ladrones lo injuriaba y el otro lo reprende al otro ladrón diciendo, ¿no temes a Dios? Él ningún mal hizo, nosotros estamos acá porque lo merecemos. Pero no lo sigas injuriando. Otro de los evangelios dice que los dos en la primera instancia se burlaban de Jesús. Jesús era sin pecado. Pero ¿cuál es la diferencia? Ese hombre culpable y condenado, estando en la misma condición que Jesús, pero él sí era culpable. Él cree en Jesucristo. Ve a un hombre como él, pero sin pecado. El hombre de la cruz del medio era diferente a ellos. Había sido castigado y era inocente. Entonces él dice, ¿ni aún temes tú a Dios? Y en sus últimos minutos de vida, este ladrón le hace una petición a Jesús. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Este hombre culpable y condenado creyó en Jesús y fue salvo. Ese mismo día entró al paraíso con Cristo. Y hoy en día está con Cristo en los cielos. Porque el mensaje del Evangelio es para los pecadores. Pero los pecadores son llamados a creer en Cristo. El que cree será salvo. Y el que no cree será condenado. Ahora yo te pregunto, tal vez hay personas acá que no creen en Jesús, que Jesús no es su Señor. Ahora, ¿qué te impide creer en Jesús? ¿Qué te impide creer en Jesucristo? Que es el Hijo de Dios que se hizo hombre para morir, para cargar con tus pecados y te ofrece vida eterna. Te ofrece el perdón de todos tus pecados y llevarte al cielo. Ningún mal te va a hacer. Dios jamás ha defraudado a nadie, ni lo hará, porque Él es fiel. Pero, ¿qué te impide creer en este Jesús? Ese hombre de la cruz creyó en Jesús y fue salvo. Y este hombre, llamado Jesús, que está en la cruz del medio, que fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día y vive para siempre. ¿Qué te impide creer en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Qué te impide? Nada te impide. El mensaje del Evangelio seguirá siendo proclamado y lo seguirás escuchando. Espero no sea demasiado tarde antes de que mueras. Voy a terminar leyendo el texto de Hebreos 7:25. Este hombre que fue crucificado, llamado Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, el Rey de reyes, el Señor de señores. Dice Hebreos 7:25 de él, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Han pasado muchos años desde que Jesucristo fue crucificado y murió en la cruz, y que también al tercer día resucitó. Ese sacrificio tiene poder, y Dios sigue llamando a todos los hombres de toda lengua, de toda nación, a que se arrepienten y vengan a Cristo. ¿Qué te impide creer en Él? Y los que ya hemos creído, anunciemos este mensaje para que todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo sea salvo y podamos disfrutar del señorío de Cristo en la gloria para siempre. Amén. Bendito Dios.